La historia nos enseña una lección fundamental: la vida tiene una forma natural de poner en su lugar a quienes actúan con soberbia. Lo vimos en tiempos antiguos con figuras como Nabucodonosor, pero la verdadera pregunta es para cada una de nuestras comunidades hoy: ¿tenemos la apertura para aprender de las experiencias ajenas? Te invitamos a que veas este video en donde comenzamos a hablar sobre Daniel, capítulo 5. Comenzamos. A veces, observamos cómo algunas personas prosperan y viven en armonía, mientras otras enfrentan constantes dificultades debido a sus propias actitudes. Ser inteligente significa observar esos procesos y comprender qué acciones generan bienestar y cuáles provocan tropiezos. No es lógico esperar resultados positivos si decidimos ignorar los principios de humildad y respeto que han funcionado para otros. En lugar de actuar con terquedad, debemos reconocer que las claves para una vida bendecida y tranquila no son un misterio indescifrable. Son pautas sencillas y constantes que aparecen en los grandes relatos de la humanidad. Identificar qué actitudes traen paz y cuáles traen conflicto. Estar dispuestos a corregir el rumbo cuando el orgullo nos ciega. Aplicar de forma práctica lo aprendido para mejorar nuestro entorno. A continuación, exploraremos el relato de alguien que, lamentablemente, prefirió el orgullo sobre la sabiduría. Les invito a reflexionar sobre la historia de Daniel, capítulo 5. Recordemos que incluso los líderes más poderosos han tenido que aprender que nadie está por encima de los valores de la justicia y la humildad. Verso 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Analicemos. Permítanme explicar algo que surge al revisar diversos estudios e investigaciones. Al consultar a historiadores y eruditos reconocidos, muchos coinciden en que entre el final del capítulo 4 y el comienzo del capítulo 5 del libro de Daniel transcurrieron aproximadamente 20 años, quizá un poco menos. Sin embargo, aunque históricamente haya pasado ese tiempo, la manera en que la palabra de Dios presenta los acontecimientos los coloca uno tras otro. Esto no es casualidad. El propósito es enseñarnos una verdad y mostrarnos una conexión espiritual entre lo que ocurrió antes y lo que sucede después. Dios ya había revelado una lección profunda por medio del rey Nabucodonosor, que el Altísimo tiene poder sobre todos. En sus manos está la autoridad para humillar al orgulloso y para derribar a quien se exalta con soberbia. Cuando una persona reconoce y declara esa verdad divina, algo importante ocurre: se manifiesta la grandeza de Dios. Ahora surge una pregunta: ¿aprendieron otros esa lección? Al comenzar el capítulo 5 aparece otro personaje, el rey Belsasar. El texto relata que organizó un gran banquete para 1000 personas de su corte. Durante aquella fiesta todos recibieron vino, pero él bebía delante de ellos. Con ese gesto buscaba mostrar su poder, su riqueza y su aparente grandeza ante todos. Así, la escritura comienza a construir el mensaje: mientras Dios enseña humildad, el corazón humano muchas veces vuelve a levantarse con orgullo. Y en esa tensión entre la soberanía divina y la soberbia humana se desarrolla la historia que sigue. Versículo 2. 2 Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Cuando el corazón de Belsasar se encendió con el vino, habló con voz altiva. El licor, que suele sacar a la luz lo que está oculto, hizo que brotara de él lo que guardaba en secreto, su orgullo y su desprecio. Entonces ordenó que trajeran las copas y vasijas de oro y plata que su antecesor Nabucodonosor había tomado del templo sagrado en Jerusalén. Su intención era beber en ellas junto con sus jefes, sus esposas y sus concubinas, como si fueran simples objetos de fiesta. Aquellos utensilios, que habían sido apartados para el servicio del Dios de Israel, ahora eran usados en un banquete de arrogancia. Así, bajo la influencia del vino, Belsasar mostró lo que realmente pensaba de sí mismo y de los demás, que podía tomar lo sagrado y tratarlo como común. Y en ese acto público de orgullo comenzó a revelarse el destino que le aguardaba. Verso 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces queda claro en este verso que fueron traídas las copas y vasijas de oro, aquellas que Nabucodonosor había tomado de la casa de Dios en Jerusalén. Y con ellas bebieron el rey, sus jefes, sus esposas y sus concubinas. Lo que había sido apartado para lo sagrado terminó en manos de quienes lo usaron como simple adorno de fiesta. Así, lo que debía honrar al Dios verdadero fue convertido en instrumento de orgullo y vanidad. Versículo 4. 4 bebieron vino, y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra.
Observamos que en este verso queda claro que bebieron vino y salió a la luz lo que realmente llevaban dentro. Así actúa el vino, desenmascara los verdaderos sentimientos del corazón humano. En esa fiesta, alzaron sus copas y rindieron honores a ídolos falsos. ¡Qué diferencia tan grande! Recuerden a Nabucodonosor, después de enfrentar el castigo divino y recibir una chance para cambiar, la tomó con humildad. Como vimos antes, reconoció la grandeza de Dios, lo elogió con sinceridad, le dio toda la honra y proclamó su verdad. Dios es justo, veraz y castiga el orgullo que nos aleja de los demás. Pero veamos ahora a Belsasar, quien gobernaba 20 años después. Olvidó o despreció esa lección vital, algo que nos pasa a tantos, nos rebelamos y pasamos por alto la verdad. Bajo los efectos del vino, celebró a dioses hechos de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. ¿Qué une a estos materiales? Sirven para crear y construir, tienen su utilidad y valor en la vida diaria. Sin embargo, aquí los torcieron hacia la idolatría, que siempre gira en torno al yo, al deseo egoísta de ponernos por encima de todos. Observen el momento preciso que Dios escoge para actuar. Versículo 5. 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Comencemos el análisis. Miramos que en aquel mismo instante, surgieron los dedos de una mano humana y trazaron unas palabras sobre la pared, justo frente al gran candelabro que iluminaba todo. Hemos repetido varias veces en estas enseñanzas que al leer las escrituras de esta forma buscamos aprender el modo correcto de estudiarlas. Siempre debemos preguntarnos, ¿qué nos enseña esta palabra en particular? ¿Para qué está ahí? ¿Qué valor o claridad añade al relato? Este pasaje nos da un ejemplo perfecto. ¿Por qué el texto no dice simplemente que algo se escribió en la pared? ¿Por qué menciona con tanto detalle que fue delante del candelabro, a su luz? Porque un candelabro sirve precisamente para alumbrar, para hacer visible lo que está oculto y revelar la verdad. Al colocarlo allí, el texto nos está diciendo, presta atención, porque aquí hay una revelación importante de Dios para ti. Mira con cuidado lo que viene a continuación. Y así, esa mano misteriosa escribió sobre el enlucido de la pared, en el lugar más sagrado del palacio, ese sitio donde el rey solía ir para sentirse exaltado y recibir adoración como si fuera un dios. El rey mismo contempló con sus propios ojos cómo aparecía esa mano escribiendo. De esta manera tan sencilla, Dios nos recuerda que su luz siempre busca mostrarnos la verdad, incluso en los momentos de mayor orgullo humano. Verso 6. 6. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. Fíjate bien en lo que sucede en este instante, un solo gesto anticipa el destino de todo un reino. Al presenciar aquel suceso, el semblante del soberano de Babilonia se transformó por completo. El miedo invadió su mente y su cuerpo perdió toda firmeza, el temblor de sus rodillas y la debilidad de su ser delataron su profunda angustia. Hasta ese momento, la corte vivía rodeada de espectáculos, ilusionistas y personas que prometían sabiduría a cambio de entretenimiento. Eran shows diseñados para provocar una alegría pasajera y superficial, similar a la fascinación que sentimos ante un truco de magia que nos hace reír, pero que no toca el alma. Sin embargo, lo que ocurrió aquí fue distinto. No se trataba de un artificio ni de una manifestación oscura a las que estaban acostumbrados. Era la presencia de algo sagrado y trascendental que irrumpía en la realidad. Aquel movimiento tenía un objetivo claro, comunicar. Una mano apareció para plasmar palabras, transformando el misterio en una revelación directa para quienes allí estaban. Cuando la verdadera espiritualidad se manifiesta, no busca entretener, sino arrojar luz sobre nuestra existencia. Como bien describe el relato, ante la grandeza de lo divino, las apariencias caen, la confusión nos sacude y nuestra fragilidad humana queda al descubierto, recordándonos que hay verdades que no se pueden ignorar. Verso 7. 7. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Por tanto, queda claro que de acuerdo a lo que acabamos de leer en este versículo que aquella mano apareció en el muro, el rey sintió un miedo tan grande que su grito se escuchó por todo el palacio. Ordenó sin demora que vinieran los sabios de Babilonia, los que leen estrellas, los que interpretan sueños, los que practican hechicerías. Todos ellos se presentaron ante él. El rey, con voz temblorosa pero llena de autoridad, les dijo, aquel que logre leer estas palabras y me explique su significado, recibirá ropas de color púrpura, un collar de oro y ocupará el tercer lugar en el gobierno del reino. Tanto deseaba el rey entender aquel mensaje.
Sabía en lo profundo de su ser que esas letras escritas en la pared traerían consecuencias muy importantes para su vida y para todo el país. Por eso ofrecía cosas tan valiosas. Y allí estaban aquellos sabios, los mismos que una y otra vez habían demostrado que sus palabras eran vacías, que sus poderes eran falsos, que todo era mentira y engaño. A pesar de haber fallado antes, seguían ocupando sus lugares en la corte. Pero algo llama la atención: ¿por qué el rey, teniendo cerca a Daniel y a los otros jóvenes judíos que tantas veces habían mostrado sabiduría de lo alto, volvía a buscar ayuda donde siempre lo habían engañado? Es como si su corazón se resistiera a hacer lo correcto, prefiriendo una vez más confiar en lo falso antes que en lo verdadero. Verso 8. 8 Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Al examinar de cerca este verso observamos que se presentaron ante el rey todas las personas consideradas sabias en su reino, sin embargo, ninguna logró comprender la escritura ni explicar su significado. Esta escena ya se había repetido antes. Uno podría imaginar que el rey se preguntara para qué mantenía a tantos intérpretes, magos, astrólogos y consejeros en su corte, si cuando surgía una situación importante ninguno podía darle una respuesta clara. Una vez más quedó demostrado que, por sí solos, no pudieron revelar el sentido de lo ocurrido ni ofrecer al rey la explicación que buscaba, algo que en otras ocasiones solo Daniel había podido hacer. Verso 9. 9 Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera, y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Si desglosamos este versículo vemos que en ese momento, el rey Belsasar quedó profundamente perturbado, el miedo se apoderó de él y su rostro perdió el color. Sus oficiales y príncipes, al ver lo que sucedía, se llenaron de confusión y vergüenza, pues comprendieron que no tenían respuesta ni solución para lo que estaba ocurriendo. Este pasaje muestra cómo el orgullo y la autosuficiencia del rey se derrumbaron en un instante. El poder y la autoridad que parecía tener se desvanecieron frente al temor de lo desconocido. La reacción de sus príncipes refleja la incapacidad humana cuando se enfrenta a la obra de Dios sin humildad ni dependencia de Él. La soberbia no sostiene a nadie en el día de la prueba. El miedo expone la fragilidad del corazón orgulloso y revela que, sin Dios, toda seguridad humana se convierte en vergüenza y confusión. Verso 10. 10 La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete, y dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En el versículo 10 surge un giro clave, aparece una mujer especial, la reina, esposa de Belsasar. Dios diseñó a las esposas para ser compañeras fieles, creadas de forma única para apoyar al lado del hombre. Podemos recordar a la esposa de Poncio Pilato, quien le advirtió sobre Jesús, cuando le dijo: no te metas con ese hombre inocente, refiriéndose a Jesús el Mesías. ¡Qué consejo tan valioso! Pilato lo ignoró y pagó caro, pero aquí la reina llega para guiar con sabiduría verdadera y ser esa ayuda real para su esposo. Escuchen el versículo: las voces del rey y sus consejeros llegan a oídos de la reina, y ella entra al salón del banquete. Le habla así: Rey, que vivas por siempre. Esa frase, dicha de corazón, muestra lealtad genuina, no como hipocresía, que veremos después. Significa: estoy contigo, quiero bendecirte y valer para ti. Luego agrega: Rey, que vivas por siempre. No dejes que la angustia te invada ni que tu rostro se nuble. En resumen, le dice: no te aflijas por esos escritos misteriosos que tus sabios no descifran. Hay alguien que sí puede revelártelo todo. Leamos el verso 11 y 12. 11 En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. 12 Por cuanto fue hallado en el mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese, pues, ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Existe una fuerza vital, que es Dios, es esa fuerza sagrada, que cuando habita en una persona se manifiesta como armonía y equilibrio. Esta presencia cumple dos funciones esenciales en nuestra existencia. Primero nos trae orden, así como en los relatos sobre el origen del mundo el bienestar surge del caos, Dios nos ayuda a organizar nuestras prioridades y nuestras circunstancias personales. Segundo nos da un propósito, el orden no llega por azar, aparece cuando decidimos caminar hacia un objetivo mayor y positivo. Al buscar un sentido profundo para nuestras vidas, el caos interno comienza a desaparecer. En la historia de Daniel, se nos cuenta que incluso en medio de imperios poderosos, se reconoció a una persona que poseía una claridad mental y una sabiduría excepcional.
Daniel no solo tenía conocimientos técnicos, poseía la capacidad de ver lo que otros ignoraban, de resolver problemas complejos y de dar luz a situaciones oscuras. A pesar de su gran capacidad, Daniel fue ignorado por el nuevo gobernante, Belsasar. A menudo, las soluciones más sabias son las últimas que consultamos. Según algunas tradiciones, esto sucedía porque Daniel prefería la introspección y la conexión espiritual antes que el ruido del poder. Sin embargo, quienes lo conocían de tiempo atrás, como la reina, sabían que su historial de integridad y éxito era innegable. El mensaje central es claro y se puede resumir en estos puntos clave para todas las personas. Debemos aprender a valorar a quienes tienen un espíritu de excelencia, es decir, a quienes actúan con ética, inteligencia y empatía. Daniel no era solo inteligente, tenía un espíritu superior. Esto significa que su sabiduría no era común, sino que venía directamente de su conexión con Dios. Para él, no había misterio demasiado difícil ni problema demasiado enredado que no pudiera aclarar, debido a que Dios estaba con él. Los líderes y las sociedades prosperan cuando están dispuestos a escuchar voces que traen revelación y verdad, sin importar si han sido olvidadas por un tiempo. Al final del día, la invitación es a dejar de lado la arrogancia y apoyarnos en la sabiduría de quienes, con su vida, demuestran que el orden y el propósito son posibles para todos. Y esto llevó a que el rey tomara la decisión de llamar a Daniel, para que le dieran interpretación. Versículo 13. 13 Entonces Daniel fue traído delante del rey. Y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Cuando al fin trajeron a Daniel a la sala del banquete para que estuviera frente al rey, Belsasar le preguntó, ¿eres tú ese Daniel, uno de los que fueron traídos como prisioneros desde Judá? Este detalle es muy significativo. Fíjate cómo el rey menciona 2 veces que Daniel venía de Judá, como queriendo enfatizar su origen extranjero. Y esto nos ayuda a entender algo importante, probablemente por eso no lo habían llamado antes. Resulta que, aunque Daniel tenía una reputación impecable de sabiduría y rectitud, y aunque había servido fielmente a los gobernantes anteriores, en este momento lo marginaron. ¿La razón? Su procedencia. En un imperio tan enorme y diverso como el babilónico, lleno de gente de muchos lugares, a nadie le importaba de dónde venían los adivinos o los sabios, pero con Daniel fue diferente. El hecho de que fuera judío, que viniera de ese pueblo conquistado, parecía pesar más que su talento o su trayectoria. Así que aquí vemos algo muy humano, a veces las personas son dejadas de lado no por lo que valen, sino por su origen o por quienes son. Y el texto bíblico, al repetir lo de Judá, nos está haciendo notar precisamente eso, que a Daniel lo excluyeron por ser extranjero, por venir de ese grupo de desterrados. Versículo 14. 14 Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. En cierto momento se dice, he oído que el espíritu de Dios está contigo. En el texto original aparece la palabra Elohim, que tiene forma plural. Sin embargo, en este caso no indica muchos dioses, sino que expresa grandeza y majestad, aunque el sentido sea singular. Algo parecido ocurre con otras palabras del antiguo idioma hebreo. Algunas se escriben en plural, pero se entienden como una sola realidad. Por ejemplo, la palabra que se usa para vida puede aparecer en forma plural, aunque las personas simplemente decimos, vida. Lo mismo sucede con la palabra relacionada con misericordia, que aunque tenga forma plural, se comprende como una sola expresión de compasión. Todos estos ejemplos los encuentras en la lengua hebrea. Por eso, el mensaje del versículo 14 del libro de Daniel se puede entender así. Se reconoce que en aquel hombre habita el Espíritu de Dios, y que en él se encuentran claridad para comprender, inteligencia para discernir y sabiduría para actuar. Estas cualidades no vienen solo del conocimiento humano, sino de la presencia de Dios que ilumina su mente y guía sus palabras. En el corazón de Babilonia, durante el festín profano de Belsasar, se revela la ceguera espiritual de este rey, tan distinta de la humillación redentora de Nabucodonosor. Rodeado de ídolos vanos, él proclama a Daniel, yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos mora en ti. En su gran ignorancia, equipara al Dios vivo de Israel, el único soberano del cielo y la tierra, con uno más de los falsos dioses que la humanidad ha tallado en su rebelión. Así, Belsasar ignora, olvida o pasa por alto el poderoso testimonio del antiguo rey Nabucodonosor, quien, tras su juicio divino, reconoció y alabó al Dios Altísimo de los hebreos como el único digno de toda gloria. Versículo 15. 15 Y ahora fueron traídos delante de mis sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Para comprender este versículo,
Podemos ver que el rey mandó llamar a los sabios y a los magos para que le explicaran la escritura misteriosa, pero ninguno pudo darle respuesta. Una y otra vez intentaron, y siempre fracasaron. Así es también la vida cuando se camina sin la luz de la palabra de Dios, se tropieza en los mismos errores, se repite la misma caída, y no hay aprendizaje ni cambio verdadero. El mundo entero refleja este patrón, un tirano se levanta, luego cae, y otro ocupa su lugar. Las naciones se repiten en sus caminos, sin buscar una manera distinta, porque rechazan la revelación que Dios entregó a través de su pueblo. De este modo, los sabios de Babilonia quedaron sin poder interpretar lo que estaba delante de ellos. Verso 16. 16 Yo, pues, he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Resulta fundamental desentrañar las implicaciones de este versículo. El rey Belsasar menciona, he oído que tú tienes el don de descifrar enigmas y abrir caminos cerrados en la mente humana. Si logras leer estas palabras misteriosas y explicarme su sentido profundo, te cubriré con ropas finas de color real, pondré una cadena de oro en tu cuello y te haré el tercero en mando de este reino. Aquí en este verso se muestra el poder humano en acción. Un rey desesperado ofrece riquezas y honra a quien resuelva su crisis. Humanísticamente, resalta como la verdadera sabiduría, accesible a cualquiera con humildad, vale más que el oro o el poder. Sintetiza la tensión entre el orgullo egoísta, del rey, y la capacidad transformadora de la interpretación honesta, invitándonos a valorar el entendimiento por encima de las recompensas. Como personas que recibimos las bondades y el amor de Dios, lo natural y lo justo es responderle con gratitud profunda, alabarlo, reconocer su grandeza y contar a otros lo increíble que es Él. Sin embargo, con frecuencia nos cuesta hacerlo, somos lentos para dar gracias y para hablar bien de quien tanto nos ha dado. En este relato vemos claramente algo importante, Dios siempre está evaluando y corrigiendo los reinos y poderes que los seres humanos construimos. No es que Él odia a las personas, sino que se opone firmemente a cualquier reino o sistema que se levanta en contra de su voluntad y de su gobierno amoroso. Él defiende y promueve solo su reino. Por eso, sea hombre o mujer, lo más sabio que podemos hacer es elegir con inteligencia, ponernos del lado de lo que Dios está construyendo, y no gastar nuestras fuerzas en levantar proyectos o ambiciones solamente para nosotros mismos. Muchas veces Dios permite que alguien llegue muy alto con sus propios planes y logros, para que, en el momento preciso, Él muestre que nada humano puede resistir su propósito. No seamos personas que se enfrenten a lo que Dios está haciendo o que intenten oponerse a sus caminos. Al final, la vida más plena y segura se encuentra cuando alineamos nuestro corazón y nuestras acciones con el reino de Dios, en lugar de pelear por uno propio que tarde o temprano Él mismo corregirá.